transistor 1, rama B es el transistor inferior, transistor 6, rama C, transistor superior, que es el transistor 5. Entonces, la rama A, si pueden ver, está directamente conectado al positivo de la fuente de alimentación. Rama B está conectado directamente al negativo de la fuente de alimentación. Rama C igual está conectado al positivo de la fuente de alimentación. Entonces, vamos a utilizar carga en estrella. Entonces, dijimos A está el positivo, B está el negativo, C está el positivo. Queremos medir cada una de las fases con respecto al neutro. Entonces, queremos voltaje de A hacia el neutro. Entonces dijimos, vamos a hacer una simulación. Tenemos igual el sistema trifásico. Dijimos que rama A y rama C están conectados al positivo de la fuente de alimentación, mientras que la rama B está conectado al negativo de la fuente de alimentación. Entonces vamos a colocar una fuente de alimentación. Rama A y rama C se encuentran al positivo de la fuente de alimentación, mientras que la rama B, se encuentra al negativo de la fuente de alimentación. Este es nuestro sonido. Entonces aquí hay que aplicar leyes de Kirchhoff para visualizar cuál es el voltaje que apreciamos. Entonces, si se dan cuenta, la carga de la rama A y la rama C se encuentran en paralelo, están directamente en paralelo. Por lo tanto, rama A y rama C tendrían el mismo voltaje de alimentación, mientras la rama B tiene otro voltaje de alimentación. Pero ¿cuáles son cada uno de ellos? Entonces, si queremos el voltaje de A hacia el neutro, ¿qué es lo que hay que hacer? Un divisor de voltaje. Vamos a escribir la expresión. Queremos voltaje de A hacia el neutro. Entonces, ¿qué nos indica o qué es lo que nos dice un divisor de voltaje? Pues es el voltaje que cae en una resistencia, ¿no? Dependiendo de las cargas que hay. Es correcto.
el divisor de voltaje con respecto a las cargas que hay. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo? Es el voltaje, primero es la resistencia en la que queremos el voltaje dividido entre la suma de las resistencias multiplicado por el voltaje. En este caso, debido a que la resistencia de la carga A y la carga C están en paralelo, entonces es el paralelo de estas dos cargas, rama A y rama C. Entonces, lo que equivale que es, numéricamente, a la mitad de la resistencia, porque es una resistencia de igual magnitud. Cuando dos cargas de igual magnitud, en este caso resistivas, se encuentran en paralelo, el paralelo de ellas es la mitad. Lo vamos a dividir entre la sumatoria de las cargas. Entonces, esta carga, la carga en la rama B, sigue manteniendo su valor. Entonces, es una carga de R. Y la superior es una carga de la mitad de R, debido a que se encuentran en paralelo. Entonces, R que va a multiplicar al voltaje de alimentación. Por lo tanto, ¿No puedo eliminar R? sí podemos eliminar R. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, el voltaje de A con respecto al neutro, siempre hay que recordar, estamos midiendo con respecto al neutro. Es este divisor de voltaje. El divisor de voltaje es el voltaje, es la resistencia en la que queremos el voltaje dividido entre la sumatoria de las cargas multiplicado por el voltaje de alimentación. En este caso queremos de A al neutro, entonces de A hacia el neutro. Pero debido a que las cargas de A y de C se encuentran en paralelo, este paralelo es de la mitad, y entonces es la carga en la que queremos el voltaje, es esta carga, dividido entre la sumatoria de las cargas, es esta carga más esta carga, multiplicada por el voltaje de alimentación. Entonces, de A hacia neutro, vamos a tener un tercio del voltaje de alimentación. De A hacia neutro, un tercio del voltaje de alimentación. Debido a que la carga en A y la carga en C están en paralelo, ambas van a tener el mismo voltaje, entonces ambas tienen un tercio. Mientras que la carga de B hacia el neutro, de B hacia el neutro, ¿qué valor tomaría? Igual, lo podemos obtener mediante el divisor de voltaje. Voltaje de B hacia el neutro. En este caso tenemos el voltaje de la rama B, de CR, que es la carga en la que queremos, más la sumatoria de las cargas, multiplicado por el voltaje.
Entonces de B hacia neutro vamos a tener 2/3 del voltaje. Pero, ¿qué es lo que falta analizar o considerar? Recordemos que estamos midiendo siempre con respecto al neutro, entonces lo que indica que nuestra terminal negativa de multímetro va al neutro. La terminal positiva iría a este otro nodo, que este nodo está conectado al negativo de la fuente de alimentación. Por lo tanto, la medición se visualizaría como negativa. Igual, lo podemos, mediante el análisis, es como si este voltaje fuera negativo, ¿sí? Debido a que estamos midiendo con respecto al neutro. Nuestra referencia siempre va a ser el neutro en este tipo de mediciones. Por lo tanto, de la rama B hacia el neutro, vamos a tener menos 2/3 de el voltaje de alimentación. Entonces, en instante de conmutación dijimos que íbamos a tener menos 2/3. Y en la rama C a N, pues igual el 1/3. Entonces, esto es conducción 180 grados, carga en estrella. Entonces, aquí sí hay que realizar un poco más de visualización, debido a que estamos midiendo con respecto al neutro. Y es carga en estrella. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No, nada, profe, está muy claro. Ok, continuamos. Siguiente instante de conmutación. El diagrama de conducción nos indica que va a conducir el transistor 1, el transistor 2 y el transistor 6. Y utilizamos el diagrama de conexión, transistor 1, transistor 2 y transistor 6. Por lo tanto, de la rama A se sigue manteniendo al positivo de la fuente de alimentación. Rama B es el negativo de la fuente de alimentación. Rama C igual negativo de la fuente de alimentación. Entonces igual vamos a redibujar el diagrama. Rama B y rama C están al negativo de la fuente de alimentación. Igual se sigue manteniendo la condición de que vamos a tener dos cargas que se encuentran en paralelo. En este caso es la rama B y la rama C, mientras que la rama A está sola. Entonces el voltaje tanto de B hacia neutro como de C hacia neutro sería el mismo y complementario del de A hacia el neutro. Entonces igual podemos hacer el análisis por divisor de voltaje y nos daría que en la rama de A hacia el neutro tenemos 2/3 del voltaje de alimentación, mientras que las mediciones de C hacia el neutro como de B hacia el neutro tendríamos menos 1/3 del voltaje de alimentación. De A hacia neutro, 2/3. Sería menos. Igual, se sigue analizando por medio de divisores de voltaje. Siguiente instante de conmutación, transistor 2, 3,
transistor 1, transistor 2 y transistor 3. 1, 2 y 3. Transistor 1, transistor 2 y transistor 3. Entonces rama A, superior, positivo. Rama B, superior, positivo. Rama C, inferior, negativo. Entonces la rama A y la rama B están al positivo de la fuente de alimentación. Rama C está al negativo de la fuente de alimentación. Rama A y rama B. Entonces igual, nuevamente, tenemos dos cargas en paralelo. En este caso es la rama A y la rama B. Entonces, en estas cargas recae 1/3 el voltaje de alimentación. Si es positivo, ¿por qué? Porque nuestro punto de referencia es el neutro. ¿Sí? Es como si, en caso de estar midiendo con el multímetro, siempre tuviéramos la terminal negativa del multímetro en el neutro. Entonces es un voltaje positivo. De A hacia neutro y de B hacia neutro. En el caso de C hacia el neutro, igual, seguimos manteniendo la terminal negativa de nuestro multímetro en el neutro y queremos el voltaje de C. Entonces igual, por divisores de voltaje nos dice que es 2/3, pero este voltaje lo visualizaríamos negativo debido a que nuestra referencia está en el neutro y el negativo de la fuente de alimentación estaría con el positivo de nuestro multímetro. Eso se visualiza como un menos 2/3 el voltaje de alimentación. Entonces, conducción 180 grados, carga en estrella. Tenemos 4 niveles de voltaje. ¿Cuáles son estos voltajes? 2/3 de voltaje positivo, 1/3 de voltaje positivo, menos 1/3 y menos 2/3 del voltaje. Entonces, conducción 180 grados, carga en estrella, tenemos 4 niveles de voltaje. Ya hemos analizado medio periodo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bueno, si no hay dudas, considero que todos han entendido y queda como asignación para el día de hoy terminar el instante de conmutación. Entonces, ya analizamos medio periodo, les toca a ustedes analizar el siguiente medio periodo. Igual me lo envían por correo. Es todo el día de hoy, profe, para hacerlo. Sí, tienen todo el día de hoy. ¿Puedo bajar la pantalla, profe, para visualizar los otros voltajes? Gracias. Igual les mando ahorita el documento. Sí, por favor, profe. Muy bien, entonces si no hay dudas, nos vemos la próxima sesión. Sería el viernes. Terminamos con 120 grados. Profe, profesor, Sí, dígame. ¿cuál sería la tarea? Disculpe. Terminar el instante de conmutación. Estamos analizando 120, 180 grados con conexión en estrella.
analizamos medio periodo, falta analizar medio periodo, esa es la asignación. Analizar medio periodo de conducción 180 grados, conexión en estrella. Ok, gracias. Profesor, ¿puede ser en Paint o a mano o cómo sería? Como gusten, se los dejo a su disposición. Igual en el documento va un archivo, bueno, va una imagen donde están los instantes de conmutación. Igual pueden imprimir esta hoja si gustan o sobre esta hoja trabajar, como ustedes gusten. Los dejo ahí a su imaginación, a su criterio, como ustedes crean mejor presentar una tarea. Ok, está bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Sale, profe, nos vemos. Hasta luego, que tengan un buen día.